y crear un ser medianamente inteligente que saque el oro por nosotros. Es un poco en plan bruto dicho, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues que empezaron a manipular. Y hay dos formas de manipular los seres. Una es el corte y pega, manipulando a nivel químico o biológico el ADN, es decir, cojo un poquito y lo pongo allí, ¿no? Cojo el trozo del ala y lo pongo en el otro lado. Bien, empezaron a experimentar y ahí es donde creemos que crearon lo que es la mitología. Todo eso se hacía en el Edén. El Edén era una ciudad que se llamaba Eridu y que estaba lo que hoy conocíamos en Irak. Todo eso quedó escrito, pero pues solo se tradujeron ciertas tablillas y muchísimas de ellas desaparecieron con la guerra de Irak. Bien, pues esos seres, hay otro método de manipular el ADN. Y ese otro método, como hemos dicho antes, es por frecuencias. Si conocemos más de cómo funciona todo, podemos saber que ese ADN podemos sincronizarlo a una serie de frecuencias, que esas frecuencias están todas sincronizadas a la frecuencia Schumann de la Tierra, y así podemos hacer que trabaje de una forma u otra. El caso es que de una forma, de otra, más un poco, que al final nos acabamos mezclando el Homo con ellos, pues nos fueron dando inteligencia hasta que nos crearon y luego nos guiaron. Esos seres tenían alas, siempre suelen aparecer con alas en los dibujos sumerios, y es lo que luego la religión, cuando pues intentó hacer desaparecer todo eso, lo transformaron en ángeles, ¿vale? Pero bueno, siguiendo, esos seres existieron, esos seres eran los Anunnakis, y esos seres debemos de asumirlo, no pasa nada. Eso es decir, no podemos ser, en esta ley de escalas, yo no puedo ser el que estoy más arriba, estoy en medio. Pero, ¿qué ser más influiría? Pues otro ser grandioso, al cual nosotros pertenecemos y que estaríamos dentro, sería el planeta Tierra. El planeta Tierra, para nosotros es un ser vivo, y es un ser vivo del cual, pues, estos árboles, o esta vegetación que hay aquí, cuelga de ella, se genera a través de ella. Es como si, pues, un pelo mío, depende de la cabeza, no sé, es igual, el árbol depende de la tierra, con lo cual el ADN, digamos, del árbol tiene que tener una parte que tiene que ver con la tierra, con el ser vivo al que pertenecemos. Y esta tierra, ¿qué podemos hablar de ella? Que una vez que sabemos que tiene ADN, una vez que nosotros sabemos que estamos sincronizados a la frecuencia exacta de resonancia de la Tierra, pero no solo eso, sino que si nos quitan esa frecuencia, resulta que no coordinamos bien. Es como pues un sistema de transmisión síncrono que de pronto le falta la frecuencia reloj y a partir de ahí empieza a haber errores. Pues a nosotros pasa lo mismo. Los astronautas, cuando fueron al espacio, pues empezaron a funcionar, digamos, mal. Luego se dieron cuenta y a partir de entonces, pues en las naves espaciales pues pone la frecuencia de resonancia Schumann para que nuestro organismo se sincronice ahí y a partir de ahí pues empieza a funcionar. Pero ¿qué más podemos decir de este planeta que no se dice pero que es alucinante? Pues si es un ser vivo, significa que respira, ¿vale? Significaría que funcionaría como un agujero negro, significaría que la gravedad es que absorbe y expulsa. Y si es un ser vivo y respira, significa que cuando respira se hace más grande. Esto es tan importante como decir, todos los cambios, todos los acontecimientos geológicos enormes que hay en la Tierra, que si la variación del polo, que si tienen que ver las placas de... No, tiene que ver porque se hace más grande el planeta. Es como un globo que se hincha y luego se deshincha, ¿vale? Tiene que vivir. Respira, respira. Eso sí, como es una escala muy superior, el tiempo pues es muy diferente al nuestro. O sea, nosotros ya han sido 15 segundos, pues él puede ser tranquilamente 2 millones de años, ¿vale? Bien, una vez que sabemos que es un ser vivo, que hay que cuidarle, mimarle, ¿qué hacemos nosotros con otro? Pues de vez en cuando le ponemos el pulso, ponemos reloj, hacemos análisis de sangre y controlamos que más o menos todas nuestras células funcionan bien. ¿Por qué? Porque nos interesa por el bien nuestro. Y si nosotros pertenecemos a un ser superior, el cual pues lo mismo, tiene que cuidarse y tiene que ver que todo esto, todos sus funcionan medianamente bien. Y ahí es donde entra una cosa, a estos seres vivos, planeta Tierra, otro serie de planetas,
se le construían unos puntos de monitorización, de ver el estado de salud de ese ser vivo. Esos puntos, normalmente, los artefactos que ellos usaban eran las pirámides. ¿Por qué? Pues porque son, digamos, ecológicos, son sostenibles. ¿Y qué pirámide aquí tenemos? Pues muy estudiada, se ve perfectamente cómo funciona y tal. Ahí es donde Valdeán de Mágico, en exclusiva, ahí nadie piensa igual, pero para nosotros es nuestra forma de ver, y es lo que nosotros creemos, esa pirámide sería un artefacto que construyeron esos Anunnakis para monitorizar el estado de salud, para ver el ADN de este ser vivo llamado planeta Tierra. ¿Cómo funcionaba? Pues la forma de funcionar es, en el espacio, la frecuencia que mejor se transmite, la frecuencia que estudia el SETI, la frecuencia que resuena con el hidrógeno y que se atenúa menos, la de resonancia del hidrógeno, es 4,42 gigahercios. Y esa frecuencia es súper importante, porque es que para Valdeán de Mágico sirve como de guía, decir, ¿qué transmito por la pirámide? Pues me voy a las antenas. ¿Y a las antenas qué son? Son dos guías de onda que hay en los extremos. Y esas guías de onda, ¿vale? Son rectángulos así, sabiendo lo que miden de ancho por lo que mide de alto, sabemos exactamente qué frecuencias son las que resuenan por ahí. Entonces solo pueden pasar esas frecuencias. Y al medirlo, y allá la formulita, nos sale que la única frecuencia que pueden pasar es el 1,42 GHz más un pequeño ancho de banda. Luego, el artefacto funcionaba con 1,42. Es una tecnología bastante anticuada para lo que usamos hoy, pero era la que usaron en su día. Una vez que funcionaba con esa frecuencia, decir, bueno, ¿cómo funciona una estación de satélites aquí en la Tierra? Así es como debería de funcionar ese artefacto. Como funciona una estación de satélites, es que necesita un amplificador. O sea, lo que salga por ahí, 1,46 GHz, tiene que salir muy amplificado para llegar al punto remoto. ¿Cómo se amplifican? Los amplificadores de estado sólido que tenemos nosotros, pues a lo mejor llegan a 300 kilovatios, o sea, 300 vatios, no llega mucho más, o sea, no conseguimos grande potencia. ¿Por qué? Porque se calienta. Sin embargo, para conseguir grandes potencias es con resonancia. Entonces existen los claistrons. Los claistrons es que yo meto una frecuencia, esa frecuencia la hago resonar para que en un punto, como lo que decíamos antes de la hélice, para que en un punto exacto ahí se concentre todo, y haciéndolo así, en ese punto la energía que tenemos es muchísima. Yo, por ejemplo, en los claistrons, cuando ajustamos en las estaciones de satélites, para que resuene, pues conseguíamos, por ejemplo, a lo mejor 3 kilovatios. 3 kilovatios es 1000 veces más que lo que conseguimos en estado sólido. Y simplemente es ajustando, resonando. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros hoy en día, pues para estudiar, para trabajar con los satélites, tenemos que ajustar la frecuencia que nos diga el operador con el que vamos a transmitir y tal. Eso ya venía como de fábrica. Cuando construyeron la pirámide de Keops, la construyeron de tal forma, dijeron, esto tiene que medir tanto, esto tiene que ser así, y tiene que resonar en este punto, porque por aquí es donde va a salir. Bien, una vez que tenemos una cavidad resonante, donde exactamente en un punto es donde va a resonar la frecuencia de 1,42 y se va a conseguir ahí una gran potencia, dice, vale, pero necesito esa frecuencia. ¿Cómo creo eso? O sea, ¿cómo genero esa frecuencia? Lo que en el claustro se llama el filamento, o en los tubos antiguos de televisión era el tubo de rayos catódicos, ¿no? Donde genero los electrones. La forma de generarlo, lo que Valdeán de Mágico cree que lo hacían, pues se hace normalmente a través de cristales. ¿Por qué? Ahí llega el concepto de ¿qué es lo que tengo yo aquí? ¿Esto está lleno o está vacío? Lo que yo tengo entre mis manos oficialmente está vacío. Pero ahora preguntamos, a ver, si lo que manda el sol llega por aquí, lo que yo emito viene por aquí, lo que yo hablo por aquí, lo que la Tierra emite por aquí, si todo lo que pasa a mi alrededor, toda la energía va aquí, está lleno o vacío. Si todo va aquí, no está tan claro de que esté vacío. Para mí está lleno. Otra cosa que está lleno, pero en forma amorfa, no está sincronizada. Solo en el momento que se organice de una forma genera algo. Pero aquí, como no está organizada, da la sensación de que no hay. Pero no, hay. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, para obtener la energía de aquí? Esto sería el futuro. O sea, el futuro es ni energía de petróleo ni nada. La energía del futuro sería toda la energía que yo tengo en el vacío o en el lleno, en el éter, yo la reconduzco, la manipulo para usarla para mi beneficio.
Ahí es donde tiene que ir el estudio de la ciencia. Hoy por hoy no va por ahí, pero bueno. Bien, ¿cuál es la forma ideal para recogerla? Pues la forma ideal, cuando estudiamos física y tal, vemos pues el cuarzo del prisma, donde llega la luz y se descompone. Bien, cambiamos el chip y lo hacemos al revés. Nosotros sabemos, llega luz y lo descompone en el arco iris. Nosotros lo hacemos al revés. Lo que hace es, le llega al arco iris y lo concentra en un punto. Es decir, podemos crear un cristal que coja la energía que hay a su alrededor, la concentre y salga en fase, salga en resonancia. Eso ya existe. Eso hoy en día se utiliza mucho por las orgonitas. Las orgonitas lo que se hacen es, se mete dentro pues una piedra, un cuarzo, o un algo que resuene a una frecuencia determinada, y por la parte de fuera se pone pues virutas metálicas que lo absorban. Entonces las virutas metálicas absorben, todo esto lo ponen con resina, la resina hace que no salgan fácilmente. Una vez que lo ha absorbido, entra en el mineral lo hace resonar a su frecuencia exacta y sale por la bomba. Una vez que sale, he cogido energía, digamos, negativa, mala, amorfa, desincronizada, y sale en un punto sincronizada. Bien, eso es lo que ellos hacían, eso es lo que ellos ponían, digamos, en la cámara. Estábamos hablando de que en la cámara de Keops, en el centro, teníamos que resonar. La forma de generar la energía era esa, era un cristal, absorbía energía amorfa y la dejaba y la sacaba sincronizada. ¿Hay alguna historia que nos pueda recordar esto? Pues sí, el famoso Arca de la Alianza. ¿El Arca de la Alianza qué era? Era una caja, había unas piedras, había dos piedras en paralelo que hacían de condensador y dentro había algo. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque ya no estaba sincronizada y tal, pero generaba. El Arca de la Alianza, cuando la dejaban en reposo, pues generaba geoplasma, salía una nube y tal. Nos dicen que los judíos, cuando salieron de Egipto, pues primero salieron, llegaron a un mar, abrieron las aguas, milagro, y de pronto pues los israelitas, los egipcios se dieron cuenta de que los israelitas se habían llevado algo, les persiguieron, llegaron al otro lado, luego aparece Dios, ese Dios que los estaba guiando, resulta que le meten en el arca. Eso salió de Egipto. Una vez que lo que llevaban ahí, hombre, podemos creer que maravilla, lo que llevaban salió de Egipto. Y si salió de Egipto, lo más lógico es que eso saliera ¿de dónde? Pues para nosotros eso salió de la pirámide de Keops. Eso que ellos se llevaban en el Arca de la Alianza era lo que estaba dentro del sarcófago de la pirámide de Keops, que era lo que hacía que generara esos electrones, esa energía que salía sincronizada. Bien, una vez que estamos, debería de haber dos, una por cada cámara. Cámara del rey, cámara de la reina. ¿Por qué debería de haber dos? Porque una de ellas, la de la cámara del rey, la utilizábamos como señal generadora, amplificadora con mucha energía, de la señal que iba a salir, que era el 1,42 GHz. ¿Vale? Pero necesitábamos otra. ¿Para qué necesitábamos la otra? La otra la necesitábamos para recoger la información. Es lo que en transmisión se llama pues, la portadora de arriba y las subportadoras. Necesitamos una subportadora. El funcionamiento es igual, cojo la energía, genero. ¿Para qué utilizo las piedras? Las piedras las utilizo como condensador. Significa que yo cojo la energía, la voy concentrando, hasta que se cargan del todo y entonces se desaturan. Cuando se desaturan, ¡fum!, salta el pulso. Y una vez que salta ese pulso, si hablamos de la cámara de la reina, salta ese pulso, ¿y a dónde va? Pues ese pulso va por el sitio más fácil. Esas son las guías de onda. Es como cuando tienes agua y pones una tubería. ¿Por dónde va el agua? Pues por la tubería. ¿Y qué camino sigue la tubería? Pues por donde lo ponga el fontanero. Con otros igual. Creamos el pulso. ¿Y por dónde va el pulso? Por las canalizaciones. ¿Y qué trayecto lleva las canalizaciones? Pues vemos que hay dos conductos al lado de la cámara de la reina, y esos dos conductos, iría el pulso, entraría por ahí, por el conducto ese, y como no tiene salida porque estaba tapado, ahí, ¿qué pasa cuando está tapado? Pues se refleja. Y al reflejarse, ¿qué es lo que lleva? La información que hay ahí. Pero claro, si lo que hay, si la tapa es vertical y plana, ¿qué información hay? Pues prácticamente no, nada. Por lo cual dicen, pues no sirve. Pues sí sirve. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me diría ahí? La longitud
del conducto. Como si teníamos una